otra de las polémicas del día tiene que ver con una frase que dijo hoy el presidente Mauricio Macri. Otra vez insistió en el ahorro energético. Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo andan esta mañana? En este día cambiemos que tenemos hoy acá. Día de sol lindo, por más que esté fresco, pero está muy bien. Sí, hay que ahorrar gas, hay que ahorrar gas. Con este solcito hay que apagar toda la calefacción y bancar así abrigaditos, ¿eh? La política tiene que ser servicio público. Saber hacer política es resolver los problemas de la gente. Y eso se hace haciendo cosas concretas. Porque las palabras que podemos decir a veces son muy lindas y algunos tienen magia para decir palabras, pero de golpe desaparecieron. Y si las cosas no suceden, llega la frustración. Tenemos un día cambiemos, dijo el presidente, cambió. Ya no es más. Si es soleado, ya no es día peronista, es un día cambiemos. Y le pegó a la expresidenta, ¿no? Sí, por eso te digo, en las redes sociales hicieron un festival con las frases. Ya nos acompaña el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao. Muchísimas gracias por venir. Decíamos al comienzo que es el único de los ministros que dejó Mauricio Macri de la gestión anterior. Y precisamente ahí mencionaba, daba a entender que hablaba de Cristina. En su casa, ¿cómo se tomaron que usted continuase de trabajo pero cambiase de patrón? Bueno, a ver, yo había discutido con mis hijos el próximo a terminar este periodo y teníamos un plan de vacaciones y demás. Me acuerdo que el domingo habíamos ya planificado todo y el jueves siguiente creo que fue que se comunicó oficialmente esto y mis hijos se enteraron por la televisión. ¿No les contó antes? No, es que no había tenido tiempo, lo había consultado con mi equipo y demás. Mi hijo me dice, lo que más bronca me da es que el que atiende el kiosquito del pabellón 2 me decía, yo tengo de buena fuente que el ministro Barañao va a seguir. Y mi hijo le decía, no, seguro que no. Así que, bueno, provocó un poco de bronca, después lo entendieron, pero... Sí, ¿y sus amigos kirchneristas le reprochan que siga bajo el mando de Macri ahora? Y tengo un cierto sector de ex amigos que sí. ¿De ex amigos? Ah, ya son ex. Y la familia uno no puede decir que son ex familia. No, mi familia no tiene problema. Sí, contaba con que tuviera una vida un poquito más tranquila. Pero bueno, hay cierto sector que fueron ex funcionarios míos que bueno, no compartían la decisión de continuar. Pero bueno, yo acepto eso, es un punto de vista, digamos. Yo considero que tenía el deber de preservar aquello que habíamos construido con tanto esfuerzo, sabiendo que además lo que se hace en ciencia y tecnología se destruye muy fácilmente y que cualquier descontinuidad es muchas veces irreversible. Y bueno, tuve el mayoritario apoyo de la comunidad científica. Debo decir que alguna vez he dicho que contabilizando los mails a favor y en contra, superaban por 500-4 en sentido de apoyar la continuidad, ¿no? De todos modos, un ratito tenemos preguntas que la comunidad científica le hace específicamente a usted sobre su gestión y sobre lo que va a venir hacia adelante. Bien. Ahora, lo escuchamos varias veces hablar sobre cómo era la gestión con Cristina Fernández de Kirchner y cómo es la gestión hoy. ¿Con qué se queda? Yo creo que fueron momentos distintos que tuvieron su conveniencia para las distintas etapas. La expresidenta tomó la decisión histórica de crear un Ministerio de Ciencia, cosa que nunca había existido. Me convocó a mí, que no venía de la política. Yo sí había sido funcionario de la Agencia de Promoción Científica, o sea que apostó a alguien a la que ella no conocía. Y durante los 8 años de gestión jamás limitó el presupuesto, las decisiones se tomaban de uno a uno, se la consultaba y se tomaban las decisiones, y eso fue muy útil para la etapa de reconstrucción del sistema, digamos, para aumentar el número de investigadores, la infraestructura, los salarios y demás. Ahora viene la segunda etapa, que es hacer que toda esa inversión sirva, o sea, que le sirva al ciudadano común para mejorar su calidad de vida. Y eso requiere otro estilo de gestión que implica tener mejor coordinación con las otras áreas de gobierno, porque nosotros somos un ministerio de servicios, o sea, lo que nosotros hacemos le llega al ciudadano a través del Ministerio de Salud, de Agroindustria, de Producción, y eso exige un esquema de funcionamiento diferente que es el que tenemos ahora. Vamos a preguntar específicamente en qué nos llega, pero Jessica tiene una pregunta. Sí, recién hablaba del funcionamiento, del contacto con otras áreas, otros ministerios. Ahora se habla mucho del kirchnerismo por su situación judicial, desde la expresidenta a funcionarios de primera línea desfilando por tribunales por casos de corrupción. ¿Usted vio algo, olfateaba algo, se sorprende con lo que ve ahora? No, me sorprendo y precisamente por ese sistema de compartimentos estancos que tenía la administración anterior, que uno tenía relación directa con la presidenta, no teníamos demasiada información de lo que ocurría en otras áreas. Así que, digamos, obviamente en su momento no tuve ningún indicio de
este tipo de operaciones non santa. ¿Y lo que ve ahora? Y lo que ahora me duele mucho porque creo que se traicionó un ideal que se había formado. Que gran parte de la población apoyó un modelo de país que implicaba redistribución de ingresos, incremento de los derechos, hubo decisiones históricas que se tomaron. Y creo que lamentablemente hubo funcionarios que no estuvieron a la altura de esa expectativa que crearon en la población. Me parece que el daño a ese ideal incluso es comparable o superior al daño económico que se podía haber hecho. Juan, sí. Sí, hablaba de continuidad en las políticas y que su continuidad en el ministerio era para evitar que se destruyera muy rápido lo que se construyó. El gobierno anunció que no van a continuar con el programa ARSAT 3 hasta que no estén vendidos los servicios de ARSAT 2. Si bien no dependía de su órbita, sí el desarrollo tecnológico del satélite. ¿Qué opina en ese sentido de la no continuidad del proyecto? A ver, hay que aclarar que ARSAT es una empresa que vende comunicaciones, no vende satélites. Claro. Los satélites los produce INVAP, y produce satélites no solo para ARSAT, que es una compañía de comunicaciones, sino, por ejemplo, para la CONAE, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que produce satélites de investigación. El objetivo de estos satélites de comunicaciones es brindar un servicio, digamos, si no es como construir una represa hidroeléctrica sin conectarla al sistema eléctrico nacional. Pero siempre se te acuerda que Argentina se apunta en ese sentido. Sí, pero digamos, Argentina demostró que puede construir satélites y que funcionan. Y nuestro objetivo ahora es desarrollar una nueva cadena productiva de la industria satelital. Es decir, no solo vender satélites, vender servicios, sino partes de satélites, dado que somos unos pocos países que pueden mostrar que los paneles fotovoltaicos, que las baterías, que las antenas que se colocan en los satélites fabricadas en el país funcionan. Uno no puede vender a un fabricante de satélites un componente que no haya sido testeado en el espacio. Nosotros queremos desarrollar eso porque hay una cantidad de empresas, hay más de 50 empresas proveedoras a INVAP, a la CONAE, que pueden acceder a mercados mundiales y eso puede generar una amplificación del mercado laboral para esta industria de alta tecnología. Es decir, seguimos apostando en la industria satelital. El caso de ARSAT, es una empresa de comunicaciones que tiene que vender comunicaciones no solo satelitales, sino algo muy importante que tal vez llega mucho más a la gente que el ARSAT 3, es la fibra óptica. Claro, para internet en todo el país. Internet en todo el país, digamos. A una persona que vive en Jujuy, lo que más le importa es tener internet, que es lo que genera igualdad de oportunidades. Y en definitiva, hoy ARSAT 3 no le aportaría mucho más a la comunicación que hay. Sí es necesario poder vender este servicio y de esa forma ubicarnos entre los proveedores globales de comunicaciones satelitales. En un ratito vamos a seguir con nuestras preguntas, pero le habíamos anticipado que también teníamos preguntas de la comunidad científica. Perfecto. La primera pregunta de Juana Pasquini. Es investigadora del CONICET y ex decana de la Facultad de Farmacia. Vamos a ver la pregunta que tenía. Él anunció junto con el presidente del CONICET no hace mucho tiempo que habían obtenido un incremento salarial para varias acciones, digamos, en el campo de la ciencia y la tecnología, que eran pagar subsidios atrasados, aumentar los subsidios de la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología, ya que quedaron atrasados en cuanto al problema inflacionario, y además efectivizar el ingreso a carrera. Nada de eso me parece que está sucediendo. La pregunta al ministro es, ¿va a suceder alguna vez esto? Bueno, le contesto a Juana. Los ingresos a carrera están ocurriendo, ya han ingresado 300 nuevos investigadores, hay otros 300 más en los próximos meses. Eso es mucho poco para que tengamos todos referencia. A ver, es la única sector del gobierno que incrementa su planta. Hay que destacar que el investigador de CONICET es parte de lo que denominamos infraestructura de recursos humanos. Un investigador de CONICET tiene más que ver con un puente o una ruta en cuanto a posibilitar una diversificación de la economía, un aumento de la actividad económica, que un empleado público de otra administración. Por eso ese tratamiento diferencial. Pero tenemos un programa de renovación paulatina del CONICET y pasamos por una etapa de crecimiento muy rápido porque había que compensar el envejecimiento. Es el único país de América Latina que aumentó 39% la planta de investigadores. Ahora tenemos que tender a una situación más próxima a lo que había antes, un sistema más selectivo. Antes un investigador no podía, mi caso, no podía entrar a la carrera de investigador si no había pasado 3 o 4 años en el exterior, si no tenía nuevas líneas de trabajo. Era un sistema muy exigente, muy meritocrático si se quiere. Y ahora, bueno, de alguna forma tenemos que volver a agregar ese componente de formación externa, porque paradójicamente hemos tenido mucho éxito en recuperar investigadores y ahora nuestro problema es que los investigadores no están saliendo
Se quedan muchas veces en su mismo laboratorio y eso es lesivo para la renovación de la ciencia argentina. Hemos hecho una propuesta de actualización de los subsidios para tratar de mantener los valores históricos y estamos haciendo medidas que son un reclamo de larga data. Hace una semana se ha hablado con Abad, que está a cargo de la AFIP, para tener un canal exclusivo para la importación de insumos, porque hay algo que es un reclamo histórico, que es que un reactivo en Argentina cuesta 3 o 4 veces más en dólares que en Estados Unidos. Y eso hace que... Algunas de las preguntas que siguen también apuntan a ese tema. Bueno. Para que no las anticipe todas ahora. Bueno, perfecto. Bueno, la respuesta es sí, tratamos de cumplir con la actualización de los salarios, el ingreso de los investigadores, en la medida que, bueno, estamos también tratando de colaborar en un esfuerzo del gobierno por disminuir el déficit fiscal, digamos. Tenemos cierto privilegio en algún sentido, pero bueno, digamos, en este contexto creo que estamos cumpliendo satisfactoriamente con las metas que nos propusimos. La siguiente pregunta de la comunidad científica para el ministro. Un aspecto muy relevante ha sido la incorporación de una gran cantidad de becarios, investigadores, científicos repatriados. La pregunta es si en el escenario actual será posible sostener esa importante masa crítica de recursos humanos. Bueno, la respuesta es sí. Hemos repatriado, un dato que me he enterado la semana pasada, nosotros repatriamos 1.300 investigadores en Argentina. ¿Saben cuántos repatrió China? Que tiene 1.100 millones, 4.000. O sea que en proporción... Por ahí no se habían ido tantos antes tampoco. No. La comunidad científica china es la más populosa en Estados Unidos. Obviamente por ahí no es tan atractivo volver a China, pero... Claramente el esfuerzo en términos relativos de repatriar investigadores es inédito. Ministro, ¿durante esta gestión repatrió alguno? Habrán llegado, a ver, pasamos de 1.200 a 1.300 y pico, o sea, debe haber llegado unos 100 es más o menos el promedio histórico. Lo que pasa es que hubo una primera oleada de gente que se había ido por motivos económicos. Se había ido en 2001, 2002, claro. Hubo un contingente muy importante que volvió al país. Esos ya volvieron, y entonces tenemos dos poblaciones, los que ya no van a volver, pero que los incorporamos a partir de los programas Milsen, Raíces y demás, para que sigan colaborando acá en Argentina, y luego los que se van al exterior para hacer un postdoctorado y después claro. Tienen que volver. Antes esos se quedaban porque recibían una oferta tentadora afuera, ahora lo sabemos, pero es un número comparativamente menor. Nuestra próxima meta es que haya investigadores extranjeros que vienen al país. Digamos, los países que tienen un sistema científico realmente pujante, convocan investigadores de otros países que aportan al desarrollo científico. Y en ese sentido estamos ya con varios planes, tenemos un programa financiado por la Corporación Argentina de Fomento, que es el Centro Latinoamericano de Formación Interdisciplinaria. Estamos becando chicos no solo de todo el país, de toda Latinoamérica para hacer cursos y traer sus ideas, aportar con su ingeniosidad a la ciencia argentina. Y me parece que estamos recuperando el rol de liderazgo en materia científico-tecnológica que supo tener Argentina décadas atrás. Ministro, la siguiente pregunta. El año próximo, en 2017, se cumplen 20 años de la creación de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y 10 años de la creación del Ministerio de Ciencia, un hito que colocó al desarrollo científico y tecnológico en la agenda estratégica de nuestro país. La pregunta para el ministro Barañao sería, ¿cuáles él cree son los temas pendientes que han quedado de estos años y cómo ve la proyección de la ciencia argentina para la próxima década? Bueno, yo creo que nos queda como asignatura pendiente fomentar la investigación en el sector productivo. O sea, estamos invirtiendo un 0,65% del PBI en ciencia y tecnología. Los países que inician su proceso de desarrollo están alrededor del 1%, pero la diferencia está en que ese 1% es compartido en partes iguales por el sector público y el privado. Si no tenemos un sector productivo que demande conocimiento, la función del ministerio se debilita notablemente y vuelve a tener un rol cultural como tenía décadas atrás. O sea que nuestro principal objetivo ahora es crear facilidades de investigación en empresas, fomentar empresas de base tecnológica. Tenemos una cantidad de empresas de capital nacional. Ministro, le hago una pregunta que digo, el contribuyente que está mirando ahora, que desde sus impuestos sale el dinero para el CONICET. Se pregunta, bueno, ¿en qué me vuelve a mí en tecnología hoy? Digamos, ¿en qué empresa argentina tiene algún tipo de desarrollo que se haya realizado en el CONICET con dinero del contribuyente?
Bueno, tenés, por ejemplo, que con investigadores del CONICET y con financiamiento del Ministerio se producen en el país ahora anticuerpos monoclonales, que es lo que descubrió César Milstein, que le valió el premio Nobel. Ahora se produce en el país para el tratamiento del cáncer. Tenés nuevos derivados del lactosuero para alimentación infantil. Tenés nuevos materiales para la industria automotriz, nuevas aleaciones. Tenemos un instituto del litio radicado en Jujuy, donde trabajaba Sabio, ahora es el instituto en Palpalá, donde una investigadora se repatrió de Bélgica a Jujuy y ha traído no solo más argentinos, algunos extranjeros que van a trabajar ahí. ¿Cómo le vuelve esa inversión? Le vuelve, en primer lugar, en divulgación científica, en saber qué es lo que ocurre en el mundo, de qué tiene que preocuparse el ciudadano, saber si algo es una amenaza o no. En segundo lugar, en la calidad de la educación universitaria. La gran mayoría de nuestros investigadores trabajan en universidades públicas y eso hace que la información que recibe el estudiante sea actualizada, ¿no? Y eso es un dato muy importante que es en gran medida determinante la gran calidad que tienen nuestros recursos humanos afuera, porque manejan el conocimiento de avanzada. Y luego, lo que me parece más importante es la creación de empresas de base tecnológica. Tenemos empresas creadas muchas veces por profesores o graduados universitarios que producen, por ejemplo, nuevas variedades de pastos más eficientes, nuevos medicamentos, que generan un salario no solo para ellos, sino para otros. Porque una empresa de base tecnológica, que es aquella en la cual el proceso industrial pasa por el cerebro de alguien en algún momento, da trabajo no solo para profesionales universitarios, sino que se necesita personal de maestranza, técnicos, contadores, abogados. Ese es el efecto amplificador que tiene la inversión en nuevas empresas, a diferencia de lo que puede ocurrir en la inversión que uno hace en una empresa ya existente. Si una empresa pujante de tecnología, uno le da fondos y compra un equipo nuevo, incorpora nuevas personas, pero no modifica. De cero, claro. Y esto es clave porque tenemos que pensar en el futuro del trabajo. Es algo que nos preocupa seriamente porque hay trabajos que muestran que casi la mitad de las tareas que conocemos van a ser reemplazadas por computadoras o por robots. Entonces tenemos que apuntar a diversificar nuestra economía para que las empresas del futuro requieran creatividad, requieran ingenio, que es lo que la computadora no va a tener. Incluso humor, que la computadora no tiene todavía. Entonces, lo que estamos haciendo es sembrar las bases para ese futuro. Y eso no solo es un objetivo económico. Los países que apuestan a la economía del conocimiento tienen una distribución más justa de la riqueza. Y este tal vez es un objetivo que para nosotros es central, porque basan su riqueza en el recurso humano, le tienen que pagar mejor y por lo tanto el Estado no tiene que intervenir para corregir rentas extraordinarias de algún sector productivo. Ahora, ministro, según lo que usted está diciendo, ¿sería necesario también revisar las carreras universitarias? Totalmente. Yo creo que ¿Hay que modificar los planes educacionales? Yo creo que hay que revisar los planes educacionales. No es fácil. Hay un viejo proverbio que dice que hay dos cosas que son muy difíciles de cambiar, los cementerios y las universidades, porque los de adentro no colaboran. Es muy difícil cambiar la estructura universitaria porque, digamos, los planes de estudio fueron elaborados con tiempo, hay profesores que dependen de tener alumnos o no. Eso es a nivel mundial. Es muy difícil cambiar una currícula universitaria, sobre todo en las grandes universidades. Pero tenemos que pensar que en Estados Unidos, según algunos estudios, el 30-40% de los egresados trabaja en tareas que no existían cuando empezaron a estudiar, ¿no? Y eso ocurre también acá. A ver, mi hija se acaba de recibir diseño de gráfica y hace aplicaciones para teléfonos inteligentes y se comunica por Skype. Ninguna de esas tres palabras hubiera tenido sentido cuando empezó a estudiar en la escuela primaria. Ahora, ministro, antes de que usted se sentase, estábamos escuchando al presidente de la Nación hablando de, bueno, qué bueno, hay que pagar la calefacción, hoy estaba lindo. ¿Desde su ministerio se está invirtiendo en algo que permita desarrollar nuevas tecnologías para la crisis energética que tiene el país? Bueno, totalmente. Estamos financiando proyectos de turbinas eólicas, por ejemplo, en empresa IMSA ha desarrollado un modelo original de turbinas eólicas que es mucho más eficiente, y eso ha sido con financiamiento. Hemos inaugurado una planta en la que hemos invertido 18 millones de pesos y una contraparte equivalente en la empresa. También INVAP está desarrollando palas eólicas, estamos financiando parques y fotovoltaicos. Todo lo que tiene que ver con redes inteligentes, no perder energía en la distribución. Generación distribuida de la energía. Sí, el tema energía renovable es uno de los cuatro carriles centrales de prioridades que tenemos en nuestro ministerio. O sea, claramente lo hemos tomado como una prioridad desde el principio. Tenemos otra pregunta desde la comunidad científica para el ministro. Otro
problema grave es que hace muchos años que prácticamente no hay becas externas. Con lo cual, como los jóvenes investigadores se van al exterior, se van financiados por las instituciones que los reciben. Con lo cual el país no tiene ninguna capacidad de incidir. Todo esto tiene consecuencias sobre la productividad de la ciencia argentina. El CSIC de España, que es el equivalente del CONICET, tiene más actividad, más artículos publicados y más acciones de transferencia a la sociedad con la mitad de investigadores. Entonces mi pregunta concreta es si el Ministerio es consciente de estos problemas y cuáles son las estrategias para resolverlo. Bueno, lo decía al principio, uno de los problemas que tenemos es esto, promover que los investigadores y los postdoctorados salgan al exterior. ¿Y se están generando nuevas becas para eso, digamos? Tenemos un programa que se llama Becar, que es un programa que beca para hacer pasantías al exterior, financiado por el BID, que tiene 15 millones de dólares ya asignados, que está en funcionamiento con varias cohortes, tenemos cerca de 1000 ya egresados. Hay una asociación de ex becarios Becar. Eso no se conoce porque no es el sistema tradicional, en que el becario básicamente elegía dónde irse por su curiosidad y después era muy difícil reinsertarlo. Este programa Becar se basa en convenios con algunas universidades o institutos con los cuales nos interesa establecer vínculos porque hay alguna formación particular, por ejemplo, con Corea del Sur en materia de emprendedorismo, de gestión de tecnología, con institutos de biomedicina y demás. Estamos considerando el hecho de volver a dar becas externas. El problema es que beca externa equivale a 4 o 5 becas locales. Nosotros en un momento priorizamos el dar becas para hacer el doctorado en el país y hemos becado al exterior a aquellos que ya habían ingresado a la carrera de investigador, para asegurarnos que volvieran, básicamente. Pero estamos justamente replanteando eso y sobre todo queremos aprovechar los convenios de cooperación que tenemos con muchos países. Somos el único país latinoamericano que es socio del Laboratorio Europeo de Biología Molecular, estamos participando en la Máquina de Dios y hay una cantidad de nuestros profesionales jóvenes que están participando activamente en proyectos internacionales, pero mantienen la vinculación y actualizan las líneas de investigación nacional. Muchas gracias, ministro. Sí, ha sido muy interesante, de verdad que muchas veces uno mira desde afuera y dice, bueno, ¿en qué se va nuestro dinero en la ciencia? Es bueno saberlo. No, me parece que es muy importante esto, poder contar para qué sirve la ciencia, sobre todo en un contexto de restricción económica. Tenemos que tener en claro que es la ciencia y tecnología la que nos va a permitir tener soluciones de largo plazo a estos problemas. Olivia, si es corta tu pregunta no. Y la respuesta es corta, ¿no? Yo tengo una cortita de verdad. El presidente habló de la legalización de la marihuana con usos medicinales. Como referente de la comunidad científica, ¿qué piensa de eso? Bueno, es un tema que no tiene una respuesta única y yo tampoco la tengo porque hay voces a favor y en contra. Creo que en términos terapéuticos es algo que hay consenso de que sí, es usable, pero digamos, hay que establecer mecanismos de control y que no lleven a la población a pensar de que el consumo de marihuana es benéfico de alguna forma. Solamente tiene indicaciones muy estrictas en determinados casos. Se requiere toda una estrategia de control muy particular. Muchísimas gracias, ministro. Antes de despedirlo, ¿se amigó con nuestro compañero del canal, con Adrián Paenza? Todavía no hemos tomado el café, pero no dudo que nos vamos a amigar, porque hace muchos años que nos conocemos, así que le tengo un profundo cariño. Gracias, ministro, por haber venido. Vamos a una brevísima pausa y ya volvemos.